Buenas noches. Comenzaremos con la clase de estática. Bien, bueno, no, aparte de todo lo que ya conocemos ya de otros temas y que no tienen nada que defender, tenemos que recordar estas cosas, ¿no? Justamente, ¿qué sería la presión absoluta, ¿no? Lo que denominamos presión absoluta, ¿no? Cuando tenemos ahí un líquido abierto, ¿no? Justamente, en general, ¿no? Sería eso, ¿no? La presión. Bueno, tendríamos, por ejemplo, acá nuestro envase, por ejemplo, ¿no? Envase cualquiera, ¿no? Y acá un líquido, ¿no? Una mezcla, cualquier cosa que haya ahí. Entonces eso está expuesto a la presión. ¿Por qué? Porque recordemos que el medio ambiente cae un gas, ¿no? Por todo esto. ¿No? Acá. Y bueno, ¿no? Justamente acá ¿no? En esta interfase de acá de los dos líquidos, de dos fluidos, perdón, es donde justamente si nosotros queremos considerar lo que sería la presión, ¿no? En general, la presión en este punto tendríamos que considerar la del aire más la del líquido, ¿no? Lo que sería la presión hidrostática en este, ¿no? Y bueno, ¿no? Como recordaremos, la presión depende de esto, que sería justamente el ρ es la densidad del líquido, la gravedad, ¿ok? Y h, ¿no? Que es la profundidad, digamos, ¿no? Ujú. Bien, ¿no? Estos son algunos de los valores que se le da justamente a lo de la presión atmosférica, ¿no? De acá no estoy seguro, lo he buscado y me aparece este valor, pero no me convence, juraría que es otro valor. Pero en todo caso estos dos, ¿no? Los 760 milímetros de mercurio y una atmósfera, estas cosas sí, ¿no? Son cosas que están bien. Bueno, la presión, ¿no? La presión para fuerzas constantes, ¿qué quiere decir con fuerzas constantes, no? Es decir, que una fuerza, el correcto sería uniformemente distribuida, ¿no? Justamente, si tenemos acá, ¿no? Justamente las fuerzas de acá, ¿no? Que se aplican uniformemente en toda esa área. Entonces, y no solo uniformemente, sino también de igual magnitud en cada punto, ¿no? Entonces, podemos hacer este cálculo, ¿no? Justamente de la fuerza, que va a ser justamente eso, ¿no? La fuerza sobre la... Eh, ¿Qué más podemos hacer? A ver. Ya. El incremento, ¿no? Bueno, el principio Pascal, ¿qué nos dice? Claro, justamente. Por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, acá, ¿no? Ay, perdón. Acá, ¿no? Eh, Acá, ¿no? Donde haya agua, por ejemplo, algún líquido, ¿no? Y, por ejemplo, supongamos que nosotros de alguna manera, hacemos que aumente la presión en este punto, ¿no? Este punto de acá. Entonces, el aumento de presión en todos los puntos del líquido, todos, ¿no? Van a recibir ese mismo aumento de presión, ¿no? Eso es lo que nos dice. Pero, recordemos, ¿no? Justamente, considerando, ¿no? Que el recipiente no se deforma, pues, porque si se forma no habría como tal el aumento de presión. O también el de que sea incomprensible. ¿Qué quiere decir que incomprensible? Justamente que en el sentido estricto de la teoría, ¿no? Justamente es que no se pueda comprimir, ¿no? Sea cual sea la presión que se le ejerza, el líquido no va a disminuir en su volumen, ¿no? Eso no dice. En el sentido práctico, real, ¿no? O en la vida real, digamos, no hay como tal eso, ¿no? No podemos decir que es un líquido que le cuesta mucho, 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 comprimirse, ¿no? Al agua, por ejemplo, ¿no? Se le considera un líquido, incomprensible, ¿no? Por eso, ¿no? Porque no es que realmente sea que no lo puedas comprimir, sino es que requiere una aplicación de fuerzas muy grandes, perdón, sí, ¿no? De presión, para que puedas, disminuir un poco su volumen, ¿no? Por eso. Y bueno, el principio de Arquímedes, ¿no? Nos dice que justamente cuando un cuerpo se encuentra parcial o totalmente sumergido, la presión, ¿no? O la fuerza que le aplica el agua, si la fuerza hidrostática, perdón, esta fuerza corresponde al volumen de líquido desplazado por esa parte
cuerpo que se ha sumergido, ¿no? Esa parte del cuerpo que está sumergido. Por ejemplo, ¿no? Tengamos acá, ¿no? Un- una esfera, ¿no? Cualquier cosa, el agua, ¿no? Justamente esta parte de acá que está acá es la que está sumergida, ¿no? Por ejemplo, esa parte que está sumergida ha sido agua desplazada, digamos, ¿no? En algún momento ha habido agua por ahí y se desplaza. Esa masa, perdón, ese peso justamente de esa agua que debería estar en ese lugar es justamente la fuerza que le aplica el agua a ese bloque, este, como la fuerza hidrostática. Y es en el sentido ascendente, es decir, hacia arriba, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que evita que se sumerja, ¿no? Pero, cosas principales de esto, justamente que dos cosas, ¿no? Uno es de esto, ¿no? De estas cosas, por ejemplo, bueno, van a hacer ese análisis. Bueno, perdón. Mm, de Arquímedes es, por ejemplo, cuando se sumerge un cuerpo o cuando tengan que hacer el desele de algún cuerpo colgando dentro. O lo del tema del peso aparente, esas cosas nos permite el príncipe Arquímedes, ¿no? Hacer un análisis de ello. Eh, ¿Qué más decirles, no? Justamente que el principio Pascal se usa más que todo para ¿cómo lo llamábamos? Lo que sería em, no se me viene el nombre, pero es justamente para levantar cosas pesadas, ¿no? Aplicando una menor presión, ¿no? Esas cosas, es lo que es la principal utilidad del principio de Pascal, ¿no? Por ejemplo, en estas cosas, por ejemplo, a ver, ¿no? De acá, ¿no? Se saca, ¿no? Que justamente un aumento de presión acá, en este punto, por alguna fuerza, hace un mismo aumento de presión, pero como el área es mayor, si usamos esta fórmula de acá, justamente la fuerza aumenta, ¿no? Y eso es lo que nos dice, ¿no? Así que por ese lado es lo que la utilidad del principio de Pascal. Ya este profesor de teoría seguramente se los ha comentado. Bueno, sin ningún particular más, creo que comenzaremos, ¿no? Con la, ajá, prensa hidráulica, también es otro. Es que usan este principio, ¿no? Para que nosotros, hagamos más usando menos. Es porque si no, usando, fuerzas pequeñas, por ejemplo, podemos ejercer grandes presiones, ¿no? Como lo hemos explicado en este ejemplo, ¿no? Y es algo que deben tenerlo presente, ¿no? La física, como todas las ciencias básicas, sirven, para hacer cosas a nivel aplicado, ¿no? O bueno, ¿no? Si, por ejemplo, en ingeniería, ¿no? La ingeniería se usa física, matemática y otros, ¿no? Las ciencias, ¿no? Todas las ciencias casi, ¿no? Se utilizan para hacer cosas concretas, pues, porque propiamente el conocimiento, no mejora nuestra calidad de vida, sino es lo que nosotros realizamos con ello, ¿no? O inventamos o desarrollamos procedimientos que nos permitan realizar cosas de verdad, ¿no? Y es eso, ¿no? Lo que lo permite. Por ejemplo, la física, estos principios básicos nos permiten hacer eso, ¿no? Como mencionó su compañera. Bien, ¿no? Sin retardarnos mucho en el pequeño resumen que he hecho, alguna pregunta, cuestión, cualquier cosa, duda, no, háganla llegar ahora para poder, poder atender, ¿no? Justamente, sin ningún problema. ¿No hay ninguna duda? Bueno, no continuemos entonces. Vamos a hacer el seminario. Bueno, no, un ejercicio simplemente. Dice sobre una plataforma con una fuerza uniformemente distribuida de 100 newtons. Tal como se muestra en la figura. Determina la presión, claro, ¿no? En 10 a la 4, ¿no? Múltiplo de eso, que ejerce sobre el piso, ¿no? Sí, la plataforma pesa 80 newtons y tiene un área de 40. Muy bien, muy bien. Ujú. Sobre la plataforma, ¿no? Sí, la plataforma. No, claro, determina la presión que ejerce sobre el piso. Ya sé. Muy bien. Bien, miren, ¿qué podemos hacer? Primero, tenemos acá, ¿no? El lock. Este, como siempre, ¿no? Recordarles hacer su DCL.
Es básico, ¿no? Justamente. Y acá, sí, la plata. Y nos pide que hallemos justamente lo que sería la presión, ¿no? Pero, sí, la presión. La presión sobre la plataforma esta, ¿no? Justamente. Claro. Esa es la plataforma, ¿no? Bueno, supongo que va a haber una fuerza también, ¿no? Una fuerza X, ¿no? Que lo haga, no, irse hacia abajo, ¿no? Bueno, no, eso no le importa, ¿no? ¿Qué nos pide, por ejemplo, ¿no? Nosotros conocemos, una fuerza, ¿no? Ujú. ¿Cómo hallamos primero la presión que se le aplica sobre el esto, ¿no? Bueno, primero, ¿no? Que la fuerza en sí no es, no es, no es así, ¿no? Que no es así. En segundo, primero tenemos que descomponerlo, ¿no? A ver, claro. ¿Por qué descomponerlo? Porque la componente como tal que hace presión no es la componente ortogonal a la superficie. La componente tangente, como tal, no está haciendo, una aplicación no está, propiamente haciendo una presión, ¿no? Eh, Eso es primero, ¿no? Tenemos que descomponer la fuerza. Pueden usar el ángulo, ¿no? Que nos dan de acá 37, que pasa hacia acá, ¿no? De 37. Es- ya está. Ese de 37, ¿no? Más o menos la fuerza es de cuánto, es de 100 newtons, ¿no? 100, escribir mejor. Bueno, no demora mucho. 100 newtons, ¿no? Muy bien, la componente. Entonces es fácil ver que por el triángulo 3, 4, 5, ¿no? Que recuerdan de 37, 53, ¿no? Este es como 3, este es como 4, ¿no? 60. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Que la componente, ortogonal, ¿no? O la superficie, o perpendicular, es de 60 newtons, obviamente, ¿no? Justamente, esa es la que nos interesa. La otra componente que es así, ¿no? De este sentido, este, mm, ¿por qué no en el DSL no lo consideramos, ¿no? Porque si bien por ejemplo, esta es la fuerza, la componente normal, ¿no? De, de la fuerza de reacción, ¿no? Que hay respecto a la plataforma, ¿no? Ujú. Que se le aplica el bloque, perdón, el piso que le aplica la plataforma. Entonces podemos decir eso, ¿no? ¿Qué más? A ver, miren. Ujú. Luego de eso, nosotros vamos a tener acá, que como la fuerza se le, que uy, perdonen, perdonen, eh, como esta fuerza que se le aplica así y el bloque no se mueve, es decir, la plataforma, tiene que aplicar un bloque, no, una fuerza, ¿no? Igual en magnitud, así, ¿no? Pero nosotros podemos ver también, ¿no? ¿Qué podemos ver? Que como se le aplica esta fuerza acá, por la ley de acción y reacción, así no más conocida, de las leyes de Newton, la plataforma, ¿no? Tiene una, de la misma, de lo que sería sí, ¿verdad? Cierto, cierto, nos olvidamos de algo, del peso. Esta es la reacción, ¿no? Que hay entre el piso y la plataforma, y justamente este es lo que sería, lo que sería justamente, sí, claro, lo que sería justamente la fuerza aplicada por ambos, ¿no? A ver, bien, ¿no? El peso del bloque es 80, muy bien, ¿no? De 80. Y justamente esta es la reacción, ¿no? ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de la reacción? A ver, hacemos la descomposición. Podemos decir que la componente de acá, ¿no? La componente de acá, se va con este de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque no se desplaza en el eje X, ¿no? Es sencillo, ¿no? Entonces tendríamos en el eje Y, justamente. Y podemos ver que la reacción, ¿qué valor podría tener? A ver,
como está en equilibrio la plataforma, ¿no? Es de 60 más 80. Es decir, esta parte de acá valdría algo de, justamente, más o menos sería 140. Sí, 140, ¿no? Claro, pues. Y como tenemos esto de acá, ¿no? 140. Y como por la ley de acción y reacción, no fuerza así, ¿no? Cuya componente es así. Bueno, no, pero a nosotros nos interesa la componente ortogonal, la que como tal vale 140 por la, la ley de acción y reacción. Entonces esta 140 es la que estaría aplicándose, ¿no? Justamente al piso, ¿no? Exacto. Y bueno, la plataforma de cuánto es de 40 centímetros cúbicos, ¿no? La plataforma es de 4 centímetros cúbicos. ¿Cuánto es 4 centímetros cúbicos? Centímetros, eso es igual a esos 4 centímetros al cuadrado, ¿no? Eso va a ser igual a cuánto? A 4 por 10 a la, 10 a la menos 4, ¿no? Menos 4 metros. Eso ahí lo tenemos ahí. Entonces la presión, ¿no? Que se le aplica al piso, ¿es de cuánto? De 140 sobre 4, ¿no? Entonces sobre ese mismo, ¿no? Número de 4 por 10, ¿no? A la menos 4. Ese, perdón, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería la presión? A ver. Pero igual, a 35, ¿no? 35 por 10 a la 4, ¿no? Sí, no, esa es a la 4. Ah, es 40, perdón. 40, perdónenme. Es 40. 40, 70, 35. En algún punto nos ha fallado algo. A ver, es una plataforma que nos forman de 100, ¿no? Claro, se compone. Es como 37, claro. Ujú. Ah, perdón, es acá 80. Perdónenme, 80. Sí, sí. Perdónenme, perdónenme. Este, sí, perdónenme, era 80. Perdónenme. Ah, no, eso sí, pero, y acá sería claro, sería esto 160. ¿Por qué? No, es que recordemos, pues este es 3 como 3, este es como, perdón, este es como, a ver, ¿se ve mi mouse? Creo que no, ¿no? Bueno, ¿no? Este es como 3, el de 37, el que apunta a 37 era como 3, el otro es como 4 y el otro como 5, la hipotenusa. Entonces, el que era 60, el opuesto a 37, es decir, la parte de abajo, ¿no? La que es tangente. El 80 era la, no, ese es pequeño lápiz, ¿no? Entonces esto sumaría algo de 160 acá, ¿no? 160. Y si dividimos sobre ese monto sería 40. No, esto sería 160 es 40 por 4. Es decir, que esto va a ser 4. Por eso lo hacemos 4. Entonces sería la D, ¿no? Justamente. ¿Alguna duda, chicos? A ver, voy a revisar sus mensajes. Falta el precio. Ah, ya del principio de Arquímedes me mencionas, ¿no? Está bien. Terminamos con... Sí, justamente es eso. Este, ¿a qué se refiere eso? Dirás, ¿no? Bien, nosotros tenemos, por ejemplo, ¿no? El principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes, espérate, siempre me confundo entre Pascal y Arquímedes. Ah, del cuerpo parcial sumergido, ¿no? El profesor que dijo acerca de una fracción. Sí, el profesor les ha demostrado, por ejemplo, de que, claro, no sé la proporción.
Bueno, utilizando el principio de aquí me supongo que te refieres que podemos hallar una relación, ¿no? Entre que hay entre la fracción de un cuerpo que se sumerge, la fracción del volumen que se sumerge, ¿no? De un cuerpo respecto a y que eso depende justamente de las densidades, tanto del cuerpo como la del agua. ¿Pero a eso te refieres? ¿O a qué te refieres? Si quieres más información sobre eso. El que me hizo la pregunta, ¿no? Hace un rato. Vale. Mm, ¿A qué te refieres? O lo discutimos luego, si no, no hay problema. Bien, no continuaré. Este, sí, ya, no, tenemos este gráfico, ¿no? Justamente en la fe que respondemos las dos preguntas, que determinamos la presión hidrostática en A y que determinamos la presión hidrostática en B. Muy bien. Bueno, en A, primero antes, ¿no? ¿Qué hay acá justamente? Sin hacer otro dibujo más, porque este ya es suficiente. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Es ¿qué hay? La presión atmosférica, ¿no? Ujú. Esa es la presión atmosférica, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque claro, está abierto. Ujú. Ya, ya, no te preocupes. Sí, ¿no? Te invito a que lo demuestres tú mismo, ¿no? Hay fórmulas de física que pueden demostrarlas ustedes mismos y a veces les ayuda, ¿no? A recordarlo y también a entenderlo mejor, estos principios físicos. Por ejemplo, ese de las fracciones que les mencioné, esto lo pueden demostrar, ¿no? O sea, si tienes un cuerpo cualquiera, que hayas la fracción del volumen de ese cuerpo en función de las densidades, ¿no? Tanto del cuerpo como la del líquido, ¿no? Eso es un ejercicio, por ejemplo, que pueden demostrar ustedes. No es tan complicado, ¿no? Simplemente hacer tu SL, usar tu presión, tu fuerza hidrostática. Luego de eso es de despejar bonito y te saldrá una relación. Ujú. Así es. Bien, bueno, ¿qué tienen acá, no? Y lo que sería es, ya. Primero, la presión en A. ¿Cuál va a ser la presión en A, por ejemplo? Nosotros tenemos acá el líquido, ¿no? Acá, vamos a dibujar esa sección, ¿no? Tienes acá el líquido y tienes el punto A, ¿no? Y la presión, esto, ¿no? Acá a 1 metro, ¿no? Entonces, la presión en A, ¿cuál va a ser? A ver, la presión en A va a ser igual a la presión atmosférica, ¿no? Yo creo que todos coincidimos en eso. Más que, más la presión de esa sección, ¿no? Que hay, de lo que sería justamente usando la formulita que les mencioné, ¿no? Sería, claro, la presión hidrostática de ese líquido en ese punto. ¿Cuánto es la presión hidrostática? Pues recordemos la densidad. Bueno, ese va a ser 1000, ¿no? 1000, más la presión hidrostática en el líquido 1, ¿no? ¿Cuánto será eso? Pues, atmosférica, si me alcanzan el valor, ¿cuánto era 10 kilopascales, ¿no? No recuerdo muy bien la presión atmosférica, si me lo hacen acordar. Bueno, la presión hidrostática sería justamente la densidad por 10 por justamente 1 metro, ¿no? 3 por 1. Y hacen llegar la presión hidrostática ¿no? Justamente acá, bueno, esto sería ¿cuánto? 10.000, ¿no? Claro. Más la... bueno, nos piden la presión hidrostática nada más, ¿no? Entonces no necesitamos considerar la presión hidrostática en A. Va a ser justamente solo la presión hidrostática, ¿no? De ese punto, ¿no? Nada más. Exacto, ¿no? Bueno, justamente sería justamente solo eso, que es igual a ¿cuánto? A 10.000, no pascales, o 10 kilopascales, como lo quieran llamar. Muy bien, esa es la primera, ¿no? Sí, eso, muy bien. Bueno, ¿qué nos piden? A ver, Leo, podemos hacer con el punto C. A ver, muy bien, ¿no? Nosotros ya tenemos la presión hidrostática en A. ¿Qué podemos hacer?
¿Cómo calculamos la presión hidrostática en serio, por ejemplo? Nosotros primero tenemos que calcular la presión en esta interfase, ¿no? La presión en esa interfase en B. La cual ejercería el primer líquido, ¿no? Que sería B. Entonces, ¿qué sería B? La presión en B, ¿cuál sería? La presión hidrostática en B, ¿no? Sería igual a cuánto. Va a ser igual, similar, ¿no? 1000 por 10, pero ya por, ¿no? ¿Qué hacer esto? Esto va a ser igual a 30, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros recordamos por qué principio, a ver, el principio de, sí, Pascal. Dice, ¿no? Que no se considera incomprensible la presión que se le ejerce en un punto, se distribuye a todos uniformemente, ¿no? Imagínate por un momento que no esté el primer líquido de arriba, ¿no? La presión hidrostática en C, ¿no? ¿Cuál sería, a ver, por ejemplo? Imagínate por un momento, ¿no? La presión hidrostática en C. ¿Cómo sería? A ver, sería justamente 4 por perdón, la primera, la densidad de ese líquido, ¿no? El segundo líquido, 1200 por 4, perdón, por 10, perdón, y por 4, ¿no? Eso si no estuviera el líquido de arriba. Pero tú cuando pones ese líquido de arriba, ¿qué pasa? Ese líquido ejerce una presión en la interfase. Y esa presión es en toda la interfaz. Y esa presión por Pascal se distribuye uniformemente a todo el líquido, que sería el segundo líquido, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que simplemente podríamos sumarlo, ¿no? Justamente. La presión en C va a ser la presión hidrostática, ¿no? La presión hidrostática en B. Claro, justamente por Pascal se suma. Más eso, ¿no? Justamente. ¿Qué son más? ¿Y cuánto sería? A ver, eso es 12.000, 4.800, ¿no? Mm, ¿no? 4.800. ¿Cuánto sale? Sale esto, ¿no? ¿Se ve, no? ¿Confirma? 12.000, si no, kilogramos, es, en C, ¿no? 4. Ujú, sí, ¿no? Ujú, sería eso. 30 kilopascales. Sí. Profesor, en la presión B sería 4 en vez de 3. ¿Perdón? En la presión B sería, en vez de 3 sería 4. Ahí porque se Ah, sumerge sí, en tienes 4. razón, tienes razón, tienes razón. Tienes mucha razón. Sí, sí, justamente. ¿Por qué es 4? Bueno, ¿no? Muchas gracias por la corrección. Porque es 3 más 1, ¿no? Ay, bueno, 4 metros, ¿no? Y eso es un talle, sí, tienes mucha razón. Entonces, sí, es 88 kilopascales, ¿no? 88.000 pascales. No, depende de cómo. Bueno, sería la C. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Sí, tienes mucha razón. Muy bien. Entonces, hacemos el ejercicio. Ujú. ¿Qué dice? A ver, en el dispositivo mostrado, ¿no? Dice que el bloque de 80 kilos se encuentra en equilibrio, ¿no? Y que se encuentra apoyado de un pistón cuya área es de tal, ¿no? 2 metros. Y sí, si la fuerza tal es aplicada perpendicularmente al pistón, ¿no? De superficie, tal, ¿no? Determina la densidad del líquido encerrado. Muy bien. Tenemos ese líquido, ¿no? Ujú. ¿Cómo hacemos? A ver, vale, ¿no? Eh, bien, ¿no? Primero están tapados, ¿no? Ujú. Tendremos que hacer análisis de presión, ¿no? Sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá, ¿no? Ujú. Ahí está. Ahí.
Ese bloque, ¿cuánto pesa? Es un bloque de 80 kilos, ¿no? Y el área transversal, ¿no? Justamente, sí. ¿Cuál es la presión primero que ejerce justamente? La presión que ejerce es primeramente ese bloque, ¿no? Suponiendo que es una presión distribuida. Vale, ¿no? Sería algo de 80, ¿no? 80 kilogramos, ¿sobre qué? Bueno, 800 newtons, ¿no? Para ser específico, sobre el área de 2 metros, ¿no? Que va a ser más o menos, 400, 400 pascales, ¿no? Esa es la presión por el bloque, ¿no? Muy bien. Para este caso, como no nos menciona ningún dato referente a las superficies más que su área transversal, este, suponemos que son, ¿cómo se tienen? Que no son, no tienen peso, ¿no? Ingravity lo llaman algunas veces. Así. Suponemos, despreciamos su peso, en pocas palabras, ya. ¿Qué quiere decir? Simplemente es algo que tapa, pero no tiene, no, no, como si no tuviera peso, o es muy despreciable. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué tendremos acá justamente, no? Si nosotros, este, usamos, ¿no? Lo que sería esta interfase a este nivel, ¿qué tendríamos, por ejemplo? Tendríamos que la presión en este punto, acá, ¿no? Es igual a la presión de este punto, ¿no? Pero recordemos, ¿no? La presión por Pascal, la presión de acá se transmite, ¿no? La que hemos aplicado acá se transmite todo el fluido. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? A ver, bueno, tenemos eso. Este, ujú, tenemos eso. Además, ¿qué tenemos acá? Tenemos el líquido, ¿no? Este líquido, la presión, ¿no? Que ejerce el líquido en esta altura, ¿cuál sería entonces acá? La presión, ¿no? La presión en este punto va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser justamente a 0.05 metros, ¿no? Que es la profundidad por la viscosidad del líquido, ¿no? Que si no me equivoco es 1000, ¿no? 1000 del agua. No es agua. Bueno, ¿no? Ah, no, eso es lo que quiero hallar, perdón, ¿no? Eso, que es por el Rho, ¿no? Por el Rho, ¿cómo le pondríamos? La densidad, ¿no? Una D. Ya, y lo que sería también es la gravedad, que es muy bien. Entonces tendríamos que esto, pero esto que es igual, recordemos, del otro extremo. Acá, ¿qué nos dice? Que hay una fuerza, acá, ¿no? Una fuerza de cuánto? De 200, que es aplicada sobre un pistón de 0.4 metros cuadrados, ¿no? Hacemos la división, justamente sería ¿cuánto sería? Acá sería a ver, sería, uy, va a ser de 200, de 500, ¿no? 500 pascales, ¿no? Bueno, recordemos, ¿no? La presión en este punto, ¿qué va a ser? De 500, 0.05 por la densidad de líquido, por la gravedad, más la presión, ¿no? Que se le ejerce por ese bloque. Sería justamente de 400, ¿no? ¿Cuánto sería? Bueno, esto va a ser de 400 más 0.5, ¿no? Como vemos, ¿no? Tenemos estas dos cosas. Si igualamos esto, tenemos entonces que 0.5 por D va a ser igual a 100 pascales, ¿no? Entonces, sería justamente que la densidad es igual a
200, ¿no? 200 kilogramos por metro cuadrado. ¿No? ¿Coincidimos todos en eso? Sí, ¿no? Informe, chicos, díganme. ¿Alguna duda? Coméntenme. Genial. Pasemos al siguiente. La presión hidrostática en un punto en el interior del agua es de 400 kilopascales. ¿Cuántos metros se debe descender tal que la presión hidrostática se cuadruplique? Bien. Primero, ¿no? Justamente nosotros tenemos esto, ¿no? Que la presión justamente depende, ¿no? O podemos decir que es función, ¿no? De la profundidad, ¿no? Quiere decir, ¿qué queremos decir esto, no? Realmente si nos tenemos, para una altura tal, ¿no? Si hacemos 2 veces la altura tal, por ejemplo, el 2 va a ser justamente eso, ¿no? 2 veces la presión de este subcero, ¿no? Sí, ¿no? Sí se entiende mi idea, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es que recordemos, la presión es ¿cuánto? La profundidad por la gravedad, por la densidad, ¿no? Por el ρ ese, ¿no? ¿Qué pasa, no? Justamente tendrías el H0, ahí, ¿no? Justamente, ¿no? Así. Y en particular, ¿no? Justamente, si nosotros tenemos para un múltiplo de tal, justamente sale, ¿no? Simplemente va a ser K veces ese múltiplo, ¿no? Para este caso particular, ¿qué nos dice? Que queremos que cuadrupliquemos la presión, ¿no? Muy bien. Entonces simplemente necesitaríamos, si queremos que se cuadruplique, tendríamos que ponerla a una, a lo que sería una profundidad que sea 4 veces la anterior. Es decir, tenemos que, si tiene una profundidad, por ejemplo, de tantos metros, 5 por ejemplo, tenemos que hacerlo descender 15 metros más para que sea en total 20 y con eso sea 4 veces, ¿no? La inicial, pocas palabras, ¿no? Entonces tenemos que ya primero, justamente por, por la fórmula que hemos obtenido, que es la presión, ¿no? Que nos dice que es la profundidad por la gravedad y por qué profundidad, la gravedad y la densidad del líquido, que es I. Y esto que es igual por datos, 400 kilopascales, ¿no? O 400.000. Bien, ¿no? Entonces, de acá que tenemos, la profundidad de cuánto. La profundidad es de 10.000. Entonces, la profundidad de cuánto sería, 40, ¿no? 40. Esa es la presión hidrostática, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, chicos? 120. Exacto. Profesor, disculpe. Dime. Eh, lo que yo hice es tomar un punto y como el problema pasado, tomar un punto y luego igualarlo. Por ejemplo, tomé el punto de 40, de 400, disculpe, más, lo sumé más la altura que se quiere hallar por la gravedad y por la densidad va a ser igual al cuádruple. O sea, va a ser igual a 1600 kilopascales y así hallé la altura. También, ¿no? Lo que tú me dices es hacer esto, ¿no? Lo de la presión igual a, ¿cuánto me decías?
400 kilopascales, ¿Cómo? 400 kilopascales, Ya, más, no, 400, ya, más la altura que se pide, más la densidad que ya está, y por claro. la gravedad, Sí, sí, sí. va a ser igual a, como dice, el cuádruple, entonces va a ser 400 por 4, 1600, y así ahí es la altura. Hacer de esta ecuación, entonces. 1600. Eso. Sí, 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 como ya te dan densidad y gravedad, ya al toque. Claro, sí, esta ecuación válida, ¿no? Sí, sí, de hecho es correcto, ¿no? Ujú. Yo les expliqué esto, ¿no? Porque me parece más directo, pero sí, no es válido perfectamente. No hay problema, ¿no? Pueden hacerlo como ustedes crean conveniente, siempre que se les salga natural y ustedes lo entiendan, no hay problema, ¿no? Lo importante es no, más que saber cómo resolver los problemas, es poder entenderlos y hacerlos a su modo, ¿no? Al final, porque así van a poder recordar los procesos. Este, Bien, ¿alguna consulta? Gracias por el aporte, ¿no? También, ¿no? Pues, ¿no? ¿Mm? Ah, bueno, genial. Continuamos, ¿no? Mm, Ujú. Otro ejercicio. Dice, determinemos que lo que sería el valor de la fuerza aplicada, ¿no? En el pistón móvil. ¿De cuánto? De 0,2 metros cuadrados de superficie para que el sistema se encuentre en equilibrio, ¿no? Ujú. Bien, ¿no? Ujú. Primer detalle, ¿no? También considerar justamente ese émbolo, como lo quieran llamar, que tapa ahí, ¿no? En el lado izquierdo, que es ingrávido. Es decir, no consideramos, asumimos que no, como si no hubiera peso, como si no tuviera peso. Segundo detalle, el primer extremo está ¿qué? Expuesto, ¿no? Justamente lo que sería la presión la presión hidrostática. Perdón, la presión que sería claro, ¿no? Lo que sería la, la presión. mm, Ay, que hablo, me fui un rato. Lo que sería sí, ¿no? Que el lado izquierdo está tapado y el lado derecho no está tapado, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentarían a ver ustedes este problema? Mm, Este, Dígame, ¿no? Necesito saber si están aprendiendo, ¿no? Dígame, ¿cómo enfrentarían ese problema? Ideas, no lo resuelvo, ¿no? Lo voy a resolver al final, ¿no? Pero si aportan, me harán saber que están aprendiendo. Sí, exacto, ¿no? Exacto. ¿Cuál sería el punto, no? Justamente es esto. Acá. Sí, ¿no? Sí se ve ya. Primero tendríamos que escoger el nivel de referencia, ¿no? O donde vamos a hacer el análisis. Sí, ¿no? Sí, ahí sería el análisis científico. Sí, ¿no? Ujú. ¿Qué tendríamos? A ver. Mm, Acá, ¿cuál va a ser la presión? A ver, dígame. Este, Dígame, a ver, chicos, ¿cuál es la presión acá? Para usted? Dígame ese análisis, a ver. ¿Cómo creen que sale la presión en este punto? Sin miedo, ¿no? Pueden decirlo, ¿no? No hay problema. Exacto. Pues, ¿por qué no? Cuando está el émbolo, nosotros no consideramos lo que sería la presión atmosférica, ¿no? Solo lo consideramos cuando está abierto. ¿Por qué? Los motivos, bueno, esto creo que ya se los explicó, ¿no? El profesor de teoría. Ajá, exacto, fuerza inicial. Entonces, para el lado izquierdo, ¿no? Justamente, acá, ¿no? Tienes el émbolo, ¿no? ¿no? Entonces, acá está el émbolo, ¿no?
Acá, ¿cuál sería la presión? A ver, sería sí, ¿no? Como dicen sus compañeros, la presión sería, mm, claro, ¿no? ¿Cuánto es la fuerza? Ah, bueno, la fuerza es, ¿no? La fuerza sobre 0 punto. Si no nos dan, no nos dan. Pero la del lado izquierdo sí, sí nos la dan. A ver, acá sin duda hay dos líquidos, ¿no? El primer líquido y el segundo líquido, más la presión. Entonces, en este nivel, la presión, ¿qué sería? Acá. Creo que lo podemos hacer directo, ¿no? Justamente va a ser los 5 centímetros, ¿no? Del primer líquido más los 6 centímetros del segundo líquido más la presión atmosférica. El primer líquido tiene esa densidad, ¿no? Es de 800 por 10 por 0.05. Recordando siempre que pasar la unidad del sistema internacional. Y el otro es 400 por 10 por 0.06. ¿No? Más, ¿cuánto? Más la presión atmosférica, que es más o menos 100 hectopascales, ¿no? 32. ¿Cuánto es la presión atmosférica? A ver, la presión atmosférica, si me lo pueden dar, ahorita lo busco, la presión atmosférica. Disculpen, no recuerdo, ¿no? Ah, sí, 101. Bueno, no vas a asumir que bueno, no, que 100, ¿no? Vamos a asumirlo, ¿no? ¿Para qué efectos prácticos? Porque ustedes saben, y todos lo sabemos, que la presión atmosférica no tiene ese valor exacto. Profesor, ¿Sí? profesor, disculpe, pero ya sería inconciso porque se rezaría con el otro, porque el otro también tiene presión atmosférica. ¿Perdón? O sea, como en el otro punto también se correspondería presión atmosférica, así que se rezarían esas dos presiones atmosféricas. A ver, explícame. O sea, en el punto F, aparte de su propia presión, va a sumarse más la presión atmosférica. Y Ah, ya. entonces, correspondientemente, se restarían las presiones atmosféricas de las dos. A ver, ¿ustedes qué opinan, chicos? No sé si me entienden. Como no está sumergido, solamente está la presión atmosférica. ¿Me entiende? Ya no tiene presión hidrostática, sino atmosférica. Es como nosotros en la vida misma. Ah, sí, sí, perfecto. Tienes mucha razón. Ujú. Sí, ¿no? Claro. Sí. Déjame anunciarlo. A ver. A menos que el cuerpo esté tapado, pero todo está libre. ¿A qué te refieres, en F, no? O sea, te En refieres, F, no en haya, F no y, haya, y en el otro punto, la presión atmosférica le da para los dos. Así que se van a restar. claro, tienes razón. Ahí cometí un lapsus. Lo que dice su compañero es justamente que la presión, ¿no? Justamente del aire ejerce presión justamente dentro, encima de lo que sería el pistón, ¿no? Y bueno, ¿no? Como por Pascal, ¿no? Recordemos que la presión se transmite y todas esas cosas, ¿no? Pocas palabras. Pero como acá también está la presión atmosférica y sería como que se anularan, ¿no? En pocas palabras. Eso es lo que dice su idea, ¿no? ¿A qué te refieres, Silvia, con los pistones siempre están cerrados? Coméntame, ¿qué te refieres con eso?
Ujú. Entonces, tenemos esto. Sí, tienes razón. Entonces, bueno, ¿no? La presión atmosférica se cancelaran, entre comillas, y tendríamos esto, ¿no? Sería la fuerza entre 0.2. Bien, ¿no? Justamente tenemos eso. Si multiplicamos, ¿qué tendríamos? A ver, en el principio, tendríamos ahí, que sería 400 más, ¿cuánto? 340. Sería 640, ¿no? Entonces la fuerza, las, uy, pero, sí, ¿no? Sí, ¿no? Parece un motor. Sí, 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 sí. 640, sí, ¿no? Ujú. Uy, no sale. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, espérate, estoy confundiendo. Déjame, tengo un lápiz acá. Permítame un momento. Mm, a ver, sí, sí, tienes razón, tienes razón. Sí, 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 tienes razón. Ujú. Gracias. Bueno, no sería eso. Sí. Eh, sí, cometí un lapsus, ¿no? En lo que te dije, en lo que le dije de no considerar la presión, sí se debe considerar. Ujú. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que justamente esto está abierto y acá, ¿no? Justamente tenemos esto. Ambos, a ver, ¿no? Nosotros tenemos ¿no? Acá, para verlo más claro, nosotros, acá está la atmósfera, el aire, ¿no? Sí, ¿no? Eso no tenemos ninguna duda. Nosotros, nadie lo tiene. Muy bien, acá está el gas. ¿Qué pasa? Que justamente este gas de acá, este gas ejerce presión en esta interfaz, acá, y en esta interfaz. ¿Por qué? Porque el gas está acá, ¿no? En ambos. Este, ¿Qué más? ¿Qué puedo poner? Entonces, la presión de la atmósfera es aplicada en este punto, acá, y en este punto, acá. Y las ecuaciones, cuando las igualamos, se van. Es como si podamos considerar que, como si no estuviera algo en ecuación. Con lo que yo me refería de que no se coincidir en el émbolo, es por ejemplo, nosotros cuando tenemos este caso, este, tenemos acá, sí, ¿no? ¿Lo recuerdan, por ejemplo? Este, este, de acá. En este caso, ¿qué pasa? Este líquido de acá, ¿no? Que está acá, a ver, puedes tener acá dos, tres líquidos como gustes, y acá la atmósfera ya, ¿no?
Uy, perdonen. Bien, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, dentro de la presión acá, en este punto, en estos puntos de acá, propiamente, no consideramos para este lado, lo que sería, lo que sea propiamente la atmósfera, ¿no? Y no bastaría simplemente conocer igualaciones, ¿no? Igualaciones, por ejemplo, acá supongamos que está líquido, ¿no? Podemos hacer, evaluar este nivel, tomar acá la presión atmosférica, acá en este lado, y igualar, ¿no? Tenemos de acá la presión de acá y ya está. Para este caso me refería, ¿no? Que como tal, en este lado no se considera la presión atmosférica, como tal, ¿no? Sino una igualación de presiones, nada más, ¿no? Donde podemos ver que acá la presión atmosférica está actuando, pero en este lado no. A eso me refería. Sorry por haberlo generado un pequeño lápiz ahí, ¿no? Ustedes. Mm, claro, exacto. En ese caso la presión atmosférica se influye. ¿Por qué? Porque la presión solo está en un lado, no está acá, en este lado de acá, ¿no? Y por tanto, ajá. O también hay otros casos, ¿no? Donde justamente acá hay un gas. Puede ser que, por ejemplo, hasta acá sea el líquido, otro líquido, cuya presión sea conocida y acá es un gas. Y te piden que ahí es la presión del gas. Ya no va a ser la atmosférica, ¿no? Sino que, bueno, pues tienes que hacer tus ecuaciones según los datos que te den. Y también, si se dan cuenta, esto es armar correctamente tus ecuaciones y no olvidarte de eso. Siempre cuando tengan dudas de si actúa o no la atmosférica, imagínense el gas, ¿no? Dibuja tu gas ahí si quieres, si como hago yo, dibuja. El gas actúa, tiene contacto este émbolo, sí tiene contacto. Entonces, si es la atmósfera sí le va a hacer una presión. Poca, mucha, pero sí la va a hacer. Acá también, poco, mucha, pero sí le va a hacer. Si no es la atmósfera o es otro gas también, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta. Y ya, esos son detalles a tener en cuenta, ¿ya? ¿Alguna duda, chicos? Ay, me va el aire. Mm, Coméntenme. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Profesor, una pregunta. Dime. Relativamente, mientras más alto estés, menos te caiga la presión, ¿no? Sí, así es. En ámbitos de experimento, el punto uno sería ligeramente menos, no, diré ligeramente más, con un poco, o sea, de 0.001, ya, bueno, la cuestión es que sería un poco más de presión en el punto F. ¿A qué te En refieres? ámbitos ya realistas, Si se considera, por ejemplo, si tienes acá, ¿no? Esto, acá. Acá habría si tú consideras, perdón, la presión en este punto, y en este punto te refieres que la presión en el punto de acá es mayor que la de acá. ¿A eso te refieres? correcto, pero ya sería con mucha diferencia. Sí, tienes razón. Nosotros recordemos que la fórmula que nos dice, pues, ¿no? Densidad, gravedad y altura, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa? Sí, tienes razón. Cambia. Por dos cosas, ¿no? Una es por la profundidad, entre comillas, no sé, tú te imaginas el planeta Tierra y a su vez te imaginas como, como si fuera un mar, ¿no? Imagínate como si fuera agua, cuando tú estás más arriba, la presión hidrostática es menor que si cuando estuvieras abajo. Sí, es verdad. Pero ¿por qué nosotros consideramos como si en ambos puntos fuera igual? Es porque la diferencia es muy, muy poca para estas unidades, esta escala. Por ejemplo, por este ejemplo, es una diferencia de 6 centímetros, perdón, de 11 centímetros, que es muy pequeña comparada con las magnitudes, ¿no? Que tiene más o menos la atmósfera, que son en kilómetros, ¿no? O sea, ¿te imaginas esa magnitud que tendría la atmósfera comparada con esta variación en, 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 en nuestro experimento? Nosotros perfectamente podemos asumir que es esa,
presión en ambos puntos respecto a la atmósfera es igual. Es que los cambios son muy pequeños y nosotros despreciamos justamente esa variación. ¿Para qué? Para hacer los cálculos más sencillos. Porque si tú quieres hacer justamente un cálculo muy exacto, tendrías que considerar la variación que la presión no sea igual en los puntos, ¿no? Pero para estas situaciones no es necesario considerarla, ¿no? Eso ya lo considerarías, por ejemplo, si estás trabajando ya en escalas mayores, ya. Ahí sí te vas a ver forzado a considerar que la presión atmosférica no es igual. De hecho, sigue una función exponencial. Este, no se ve, ¿no? No se ve acá justamente a nivel presa, pero sí, sí, la variación de la presión atmosférica es del tipo exponencial. Así que, sí, descuida, no te preocupes. Ujú. De hecho, las aproximaciones en física son muy usadas, ¿no? ¿Por qué se usan? Para, justamente, hay dos funciones, ¿no? Una es para permitirte comprender mejor el fenómeno físico, a fin de que sea más sencillo, pero sin perder la naturaleza propia del fenómeno. Además, ¿por qué? Bueno, porque el fenómeno físico muchas veces es muy complejo, pero las pequeñas variables o cosas que afectan a ese fenómeno físico no tienen demasiada relevancia en lo que tú quieres medir, ¿no? O justamente utilizar, ¿no? Por ejemplo, las leyes de Newton para nosotros funcionan perfectamente, pero nosotros sabemos por relatividad general y especial que justamente las leyes de Newton no es una ley universal que se cumple siempre, sino solo para nuestras velocidades, ¿no? Cuando los cuerpos que estudiamos se mueven a estas velocidades que nosotros estamos acostumbrados de ver, ¿no? Como un carro moviéndose o nosotros caminando. Las leyes de Newton perfectamente funcionan en esas condiciones. Sin embargo, nosotros cuando estudiamos ya cosas ya más avanzadas, ¿no? Ya sean por ejemplo, colisiones entre partículas, cuando haces física de partículas, entre otros, ya no estás estudiando, enfrentando tus problemas cotidianos, sino ya son en otras condiciones, en donde tú ya no puedes despreciar o asumir que justamente las velocidades no son cercanas a la velocidad de la luz, sino ya, pero no son muy distantes, sino ya se acercan a la velocidad de la luz más, ¿no? Son de magnitudes mayores, y ya tienes que usar esas herramientas. Este, para este caso es un análogo, ¿no? Nosotros no necesitamos considerar, ¿por qué? Porque podemos asumir que perfectamente que la atmósfera, en esos dos puntos la presión es igual. Ya, no hay tanto problema. Podemos asumir perfectamente eso, ¿no? Y los resultados que vamos a obtener van a ser válidos, pero para esa escala. Y eso es así, ¿no? Bueno, siento no haberme explayado demasiado, creo que quieren que continúe. ¿Alguna otra duda para resolverla? Sí, hay más problemas, ya. Bien, antes voy a pasarles el formulario, ¿no? Para que vayan marcando su licencia. Permítanme un momento. Sí, eh, ahí está, chicos. Vaya marcando su asistencia. No se olviden que lo cierran 5 minutos. Bueno, continuamos. Eh, Bien. Dice que una esfera se encuentra, dice, flotando, sumergida hasta en la mitad. Y que, que hayamos el volumen, ¿no? Bueno, ¿no? Es un ejercicio sencillo, pues. Para que comprendamos, ¿no? El fenómeno. 6, 6. Bien. Bien, ¿no? Tenemos esto. 6 qué, 6 qué, 6 qué. 6 papas, 6 camotes.
6 metros cuadrados, supongo, perdón, metros cúbicos. Sí. Ujú. Ya. Mm, ya tenemos eso, ¿no? Justamente. Tenemos este cuerpo. Ahí sumergido, ¿no? Hasta la mitad. Bueno, lo dibujo un poquito mal, pero ya, la idea es importante. Hagamos el desele del cuerpo, ¿no? ¿Qué tenemos acá? A ver, primero peso. Las herramientas dicen. Primero el peso. Segundo, la presión hidrostática, ¿no? Perfectamente. Entonces, bien. ¿Qué tenemos acá? A ver. Eh, el peso es de 30 kilonewton, ¿no? 30, 30 newton. El cuerpo está flotando. Quiere decir que el cuerpo no está desplazándose hacia abajo ni hacia arriba. Así en el eje Y está en equilibrio. Entonces, perfectamente la presión hidrostática, esta que está apuntando hacia arriba, es de también 30.000. Obviamente hacia arriba, ¿no? Sentido opuesto. Muy bien, la presión hidrostática. Es el Q. Este es el P. Pero nosotros recordemos que por la fórmula, ¿cuál es la presión hidrostática? Bueno, la fórmula que nos brinda Arquímedes. ¿Cuál es la presión? Indirectamente no la brinda. Es lo que sería el volumen, ¿no? Perdón, el peso del agua desplazada. ¿No? Si no me permiten, lo leo de nuevo. A ver. Sí. Suponiendo parcial y total densidad. No, el peso del agua. ¿Sí? Perfecto, peso del agua. Entonces, fácil. ¿Cuál es el peso del agua, verdad? Esa presión de 30.000, el peso del agua, que va a ser el volumen por la densidad, ¿no? Densidad. ¿Cuánto es la densidad? 1000. Por la gravedad, que se queda el peso del agua. Entonces es fácil ver, ¿no? Que el volumen sumergido, ¿no? Sumergido, es de 3 metros cúbicos, ¿no? Entonces el volumen total de la esfera es de ¿cuánto? Es de 6 metros cúbicos. Sí, conforme. Díganme, chicos. Sí, ¿no? 6 metros. Sí, conforme. Ay, disculpen. Este, gracias. Bien, entonces sería eso, ¿no? Justamente. Que sería 6 metros cúbicos. Muy bien. ¿Alguna duda? Creo que no, es muy claro, ¿no? Sí, yo creo que sí es muy claro. Sí. Uy, otra vez. Disculpen que esté estornudando, un poco resfriado. Pero, lo siento, ¿no? Dice que un bloque pesa en el aire 80 metros, perdón, 80 metros. Ay, Dios, un momento. Bien, ponemos, uy, un bloque pesa en el aire 80 newtons y sumergido en agua pesa 75. ¿Cuál es el empuje que ejerce el agua sobre el bloque? Densidad de tanto, ¿no? 1000 kilogramos. Bueno, ¿no? ¿Qué nos dicen? Eh, Creo que sabrán la respuesta ya, ¿no? Hay una formulita, ¿no? Que es el peso real menos el aparente es igual al empuje del agua. Sí, no, yo creo que sí la saben, ¿no? Profe, ¿las has hecho la deducción o no la conocen? No, hacemos la deducción perfectamente acá, ¿no? Para explicárselos detalladamente, ¿no? Bueno, ¿cómo pesas, no? Tú, acá,
Está bien, no te preocupes. Siempre el video va a quedar grabado. Cualquier duda, ya sabes, puedes hacérmelo llegar a los grupos de WhatsApp o directamente, no hay problema. Descuida, hasta otra oportunidad. Ya firma tu asistencia, supongo. Voy a cerrarlo. Bien, chicos, continuemos. Tenemos esto de acá, que sería, ¿no? Justamente un bloque, ¿no? Tienes acá tu balance. Tú pesas acá el bloque. ¿No? Justamente la balanza que pesa, la normal. ¿No? Nosotros sabemos eso, que la balanza es la que pesa es la normal. Justamente. La normal, es decir, ¿no? Porque tú tienes el bloque acá y justamente se le aplica la normal, ¿no? Ese es en tanto para el bloque, ¿no? Sí, pues, esta tienes acá justamente la gravedad, ¿no? Y para el lado de la balanza, uy, ya, lo vuelvo a abrir, ya estoy. Rápido, por favor, chicos. Ya no, como les decía, eso, ¿no? Luego cuando tienes la balanza acá, ¿qué mide la balanza, no? Justamente. La balanza mide perdón, sí, justamente, la normal. Bueno, en sí, mejor ponerlo así. Ya. Y lo que mide justamente la balanza es la fuerza que le aplica el bloque. Justamente a su base ahí, ¿no? Y eso es lo que hace la medición. Normal, no hay problema. ¿Qué pasa cuando la balanza está dentro de un líquido? Justamente, ¿no? Tienes acá, ¿no? Ahí, tienes acá tu balanza, ¿no? Con tu bloquecito ahí. Al bloquecito, ¿qué vas a tener acá? A ver, por ejemplo, el bloquecito, al bloquecito, se le aplica su peso, ¿no? Tenemos eso. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos el empuje y tenemos justamente lo que le aplica la balanza, ¿no? La balanza al bloque. Y esta fuerza de que se le aplica la balanza al bloque es justamente esto, ¿no? Ujú, la balanza. Ujú, exactamente. Y esa es la lectura, ¿no? ¿Qué pasa, no? Por el ejercicio que nos dicen que en el aire pesaba 80 newtons. Bueno, más su peso, ¿no? Eso no cambia. Eso es ahí. Este, nosotros tenemos acá, por ejemplo, que esto es el empuje, ¿no? El empuje. Si esto es el empuje, no es lo que le ejerce el agua, entonces esto de acá, ¿qué va a hacer? A ver, esto va a ser 80 menos el empuje, ¿no? ¿No? Entonces lo que tú vas a registrar va a ser el peso, que es el 80, menos el empuje. Es decir, no vas a recibir el peso real, vas a recibir una disminución, que va a ser menos el empuje. Entonces tú vas a tener que justamente el peso real, ¿no? Menos el empuje va a ser igual a que
al peso aparente, ¿no? Lo que llamamos el peso aparente. Porque aparentemente pesa menos en el agua. Pero no es que pese menos en el agua, sino es que es por el empuje que se registra un menor peso, que ese es el mecanismo de una balanza, por ejemplo. Y bajo ese mecanismo va a registrar un peso menor del que debería registrar. Entonces directamente sale, ¿no? Si te dice que sumergió en el agua 75, entonces el empuje es de 5. Y ya está. Sería la N. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Coméntenme. Está bien, genial. Bueno, este es otro, ¿no? Dice el sistema que vimos de libro. Bien. ¿Qué tenemos acá? A ver, dos sistemas, ¿eh? Bien, ¿no? Similar, ya no voy a hacer la gráfica porque considero que sale directamente. Dice, ¿no? En el sistema, si haya en equilibrio, haya el valor de Y. Genial. En ambos lados, la presión atmosférica está actuando, ¿no? Así que podemos asumir, no lo vamos a tomar en cuenta en las ecuaciones. Así que por el lado izquierdo, ¿qué tendríamos? A ver. Sería 2000 por, perdón, sería 4000. Sería 4000, ¿por qué? Por, claro, sería justamente, por 0.1, por, sí, ¿no? Vamos a hacerse directo. Ah, ya, no ve. Uy, gracias por hacerme acordar. Bien, ¿no? Es eso. Lo del anterior ejercicio se va a ver, ¿no? Sí. Ya, continuamos acá. Y entonces eso, ¿no? Sería ya. Muchas gracias. Tenemos eso, ¿no? Que sería 4000 en el lado de A por, por la profundidad, ¿qué más? Por la gravedad, ¿no? Y por el lado izquierdo, ¿qué tendríamos? 4000, ¿no? 4000 por lo que sería, mm, claro, sería por y por 10 también, ¿no? Bueno, el 10 en ambos lados se va. Ay, perdón. Acá es 4000, acá es 2000. Entonces, ¿qué te queda? Te queda que 2y es igual a, ver, a 0.4, ¿no? Y es igual a 0.2. 20 centímetros. ¿Confirma? No es ejercicio sencillo, ¿no? Bien, genial. ¿Alguna duda? No creo, ¿no? Simplemente es otro caso. Directo. Ya no, está mejor. A ver. Ya. Continuemos. Dije que tenemos un cubo de piedra de 40 centímetros de arista. Cubo. Entonces el volumencito ese del cuerpo, ¿qué va a ser? Va a ser a 0.4, ¿no? 0.4 al cubo, ¿no? Metros cúbicos. No, el volumen de justamente el cubo, porque es un cubo, pues, justamente. Ya está. Y es transportada en una bolsa de 2 metros de largo y 1 metro de balsa, perdón. Si se cambia la posición y se sumerge, ¿en cuánto cambia el nivel de flotación? Muy bien. Bueno, justamente, ¿cómo se procede a resolver eso? Fácil. Hagamos su DCL, como siempre, ¿no? Uy.
Bien, en el primer caso, ¿qué tenemos? A ver, tenemos, ¿no? Sí. Y nosotros sabemos que a este nivel, por ejemplo, está sumergido. No conocemos exactamente, ¿no? Cuánto de él está sumergido. Pues, está. Bueno, ¿no? ¿De esto qué sacamos? A ver, de esto sacamos que para este bloquecito, ¿no? Ya como ustedes son unos expertos en el DSL, este bloquecito el grande, ¿qué va a recibir? El peso, ¿no? Va a recibir el peso del bloquecito. El peso del bloquecito, a su vez, va a tener su propio peso y a su vez, ¿qué va a tener? El empuje, ¿no? Un empuje su uno, ¿no? Su peso W, ¿no? Justamente. Y acá, ¿no? Esto va a ser del bloque, ¿no? Del cubo, perdón. Cubo. Y este va a ser el del bloque. Muy bien, ¿no? Ese es el primer DCL, ¿no? En el segundo es similar, ¿no? En el segundo tenemos esta situación. Un bloquecito acá. Entonces, ¿qué vas a tener? Nuevamente, ¿no? El DSL. Pues, ajá, a ver, ¿tienes eso? Entonces tenemos esto de acá, ¿no? ¿Qué tenemos? A ver, primero por la tensión, ¿no? De acá, justamente vas a tener eso, ¿no? El bloque del peso del bloquecito hacia abajo. También, ¿no? ¿Por qué? Por la cuerda. Pues la cuerda, recordemos que para nosotros también transmite la fuerza. ¿Qué más tenemos? A ver, Este, va hacia abajo. ¿Qué más tenemos? El bloque de esto y el empuje. A ver, sí, ¿no? No cambia. Mm. Este, bien, ¿no? ¿Qué tenemos ahí, por ejemplo? Mm, sí, ¿no? Ahora, justamente, ¿no? Es eso, tenemos esto. Ujú. ¿Qué nos pide que hayamos? Si se cambia la posición del bloque tanto, ¿no? Y claro, ¿no? Se cambia la posición del bloque. Muy bien. ¿Qué tendremos en esa situación? A ver. Bueno, no, podemos ver que prácticamente, si bien el punto de aplicación de las fuerzas cambia, lo que nosotros diríamos, eh, la fuerza resultante, ¿no? No cambia del bloque, ¿no? ¿Por qué no cambia? Porque bueno, el empuje en primer lugar, si vemos a ver, claro, el bloque, está el empuje. Es fácil ver que el empuje de ambos va a ser igual, ¿no? Bien, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que para ambos casos el nivel del agua no va a cambiar.
No va a cambiar tanto si lo pones arriba como si lo pones abajo, colgando, ¿no? Claro, suponiendo que el cubo no flote, ¿no? Ujú. Entonces, podemos decir, ¿no? Que el barco no cambia, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque el peso es el mismo. Claro, el bloquecito que está ahí arriba, ¿qué pasa? Está ejerciendo una fuerza al bloque hacia abajo. Va arriba, a ver. Algo nos faltó considerar, justamente. Algo nos faltó considerar. Y no me han mencionado nada. El empuje del bloquecito. Ajá. Claro, ¿por qué? Porque este cuerpo, aparte de la gravedad, se le impulsa un empuje. Entonces, esto no va a ser el peso, sino va a ser el peso aparente. Que es menor. Recordemos. Claro, sí, sí, tienes mucha razón. Si alguien lo pensó y no lo dijo, bueno, ¿no? Entonces, esto sería el aparente, ¿no? Ajá, muy bien. El W, recordemos, ¿no? Por el resultado que hemos hecho anterior, SV aparente, ¿a qué va a ser igual? A ver. Ay, a ver, uy, perdón, es que tomo un poco de agua. Ese aparente va a ser igual justamente, recordemos, ¿no? El peso real que es, no lo conocemos menos, el empuje, ¿no? Ujú. Va a ser el SB menos el empuje. ¿El empuje de cuánto va a ser? Del agua que se ha desplazado. Entonces nosotros tenemos ahí, pues ya tenemos el valor, ¿no? A ver, la densidad del agua de cuánto es, a ver. Menos 10, menos 1000, perdón. ¿Por cuánto? Por la gravedad, por 0.4 al cubo, ¿no? Que es de 0.64, ¿no? Sí. Entonces eso va a ser igual a qué? Va a ser igual a... Sí, sí, va a ser W menos 640, ¿no? Obviamente en metros. Claro, esa es la densidad, la gravedad y el volumen. Sí, 640 metros, ¿no? Y acá tenemos el E2. Entonces, el E2, ¿cómo va a ser? A ver, el E2 va a ser igual al E2 más WC, más el aparente, ¿no? B aparente. El aparente es igual a ¿cuál? A W menos 640. ¿Qué hacer a WB? Ay, perdón. ¿No? Perdonen. Uy, sorry. Un lapsus, perdón. Perdón, que L2, perdón, L2 va a ser igual a WC más WB menos 640. Por lo que hemos hecho. Pero el E1, ¿cuánto va a ser? El WC más W. ¿No? Muy bien. Entonces que L2 es igual al E1. Uy, perdón. E1 menos 640, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se sumerge. El empuje disminuye. Ajá, W menos el empuje, ¿sí? ¿No? Entonces tendremos esa relación. Quiere decir que el empuje ha disminuido.
¿Qué quiere decir? Que al bloque grande, ¿ah? Al bloque grande, porque el empuje se les aplica. Recordar, ¿no? Que el bloque grande recibe un empuje y el bloque pequeño también otro empuje. Este un empuje, ¿no? Acá, ¿no? Justamente su peso, ¿no? Y justamente esta tensión de acá, ¿no? Que le ejerce acá. Ya está. Ambos reciben unos empujes, ¿no? O sea, cuando el empuje me refiero al bloque grande, ¿no? Bloque pequeño no lo hemos hecho porque yo considero que ya dominan eso, que no hay problema. Entonces tendremos esta relación, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sacar? Recordemos, ¿no? ¿Qué es el volumen? Entonces, la variación, ¿no? Del empuje va a ser igual a menos 640. Pero nosotros recordemos de qué dependía el volumen, el empuje, del volumen, ¿no? O sea, va a ser 1000, eso, la variación del E va a ser igual a 1000, porque es agua, por la gravedad, que es 10, por la variación volumen de B, menos 600. ¿No? ¿Hasta ahí alguna duda? Exacto, exacto. Ujú. Nos dan eso, ¿no? Recordemos que la variación de volumen es eso. ¿Cuánto es la variación de volumen? A ver. Del volumen sumergido, del grande, obviamente, ¿no? A ver si lo voy a expresar muy. Bueno, acá nos sale que la variación del volumen del volumen es igual a ¿cuánto? A menos 0.06. Pero la variación del volumen aquí es igual, porque cuando se sumerge, ¿qué cambia? Digamos la profundidad nada más, ¿no? Porque es como eso, es ortogonal, A ver, si utilizamos por ejemplo, si está sumergido acá y luego está sumergido en el rojito, ¿qué pasa? Justamente lo que ha variado simplemente es lo que digamos esta parte de acá, ¿no? Esta medida, ¿no? Esta parte de acá es lo que ha variado. ¿Qué tan profundo se ha metido, ¿no? O el nivel, ¿no? Del bloque ha disminuido, ha aumentado, ¿no? Claro, eso es lo que varía propiamente, ¿no? Entonces la variación del volumen aquí va a ser igual a, va a ser justamente el área transversal, ¿no? Justamente que nos dan que es 2 largo por 1 de ancho, o sea, 2 por la variación de SH, ¿no? Por la variación de SH. O H en general, no, 2 por H. Uy, perdón, se me va la voz. Menos 0.0. Entonces, H es igual a variación, ¿no? Variación H es de del H y de 0. Bueno, no, de 3,2 centímetros. No, no hay problema en eso. Muy bien. Perdón, menos. ¿No? Y hasta acá se entendió la deducción. ¿Se entendió la deducción? No. No me lo pueden decir abiertamente. Bien, ¿no? Entonces tenemos esa variación del H. El H va a ser el final menos el inicial, recordemos, ¿no? H final va a ser igual a H inicial menos 3.2.
¿Qué quiere decir eso? Que justamente con el H final me refiero a esto, ¿no? Uy, a ver, con ese H me refiero yo a esto, ¿no? Este es el H2 y este es el H1, ¿no? H1, H2. Y sí que ha disminuido, ¿no? ¿Y cuánto? 3,2 centímetros. Es negativo, ¿sí, no? Sí, justamente. Muy bien. ¿Hasta ahí todo claro? Lo he tratado de ser detallado para que se pueda entender mejor. Pero si hay alguna duda, pueden hacérmela llegar. No hay problema. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Continuamos. Está bien, no te preocupes. Vayan, si tienen que retirarse, no hay problema. Hacer un par de ejercicios más y termino yéndome también yo. Bien, ¿no? Sí, sí, ya comenté se está conversando todavía, solo que creo que hay algunas coordinaciones que se están haciendo. Sí, 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 no se preocupe. Bien, ¿no? Descuida, no te preocupes, hasta luego. Bien, ¿no? Continuemos. Acá tenemos, ¿no? Este ejercicio justamente que sería determina la densidad del cuerpo que se encuentra en equilibrio con 20%, ¿no? Eso volumen sumergido en el líquido 1. Muy bien. Ya, ¿cómo calculamos eso, dirás, no? Dirán ustedes. Bueno, ¿no? Bien. ¿Qué hacemos entonces? A ver, en este bloque, este, como está ahí, ¿no? Suponiéndolo así, se le aplica, digamos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Dos empujes, uno del líquido 1 y el otro del líquido 2, ¿no? Bien, ¿no? Eso no hay problema, ¿no? Ujú, claro. Y bueno, aparte de recordar, ¿no? El peso, el peso. Este es el peso, ¿no? Este es el... ujú, este es su... que sería uy, disculpen. Lo que sería justamente el empuje 1 y este sería el empuje 2, ¿no? Bien, ¿no? El empuje 1 que es igual. Recordemos, volumen sumergido. Dice que es un 20% del volumen, 0,2. En el líquido 1 por la gravedad, por la densidad. Similar, para el caso número 2, que va a ser 0,8, ¿no? Por 10, ya no por 2, no por 5. ¿Acá cuánto sería? A ver, por ejemplo, será 8 por 20. Acá será 40.000. No, 4.000. Y este es de B, por el volumen. ¿No? Por el volumen. Además, el peso, ¿cómo lo podemos calcular? A ver, recordemos, ¿no? El peso lo podemos calcular por el volumen, por la densidad que queremos hallar. ¿Por qué más? Volumen, densidad y tracta. Muy bien. Entonces sería igualar, ¿no? Entonces sería sí, 4, claro, 4, ¿no?
Ajá, 4.000, el otro es 40.000. ¿Sí? Entonces, si teníamos que B por P por 10 es igual a 44.000, ¿no? Newton, obviamente. Entonces, ¿qué tendremos? Que, bueno, multiplicado por el volumen, ¿no? Obviamente. Por el volumen, entonces tenemos que la densidad, ¿no? Será 4.400. Sí, ¿no? Creo que sí se ve perfectamente, chicos, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo claro? Yo creo que sí, ¿no? Es sencillito, es simplemente calcular el empuje que se le aplica acá, acá, y justamente el peso total, haces tu DCL, ¿no? Perfecto. Y bueno, ¿no? 44.000 kilogramos por metro cúbico. Bien, ¿no? Y ese sería. Haré un ejercicio más y lo dejo lo demás para ustedes. Muy bien. Este de acá, el último. Uy, disculpen. Ya dice un bloque, ¿no? Dice que tenemos eso, se encuentra en reposo sumergido en un recipiente con agua. Se observa que en el resorte del forno 0.1 metros, ¿no? Con la constante de 100 newton por metro. Determina el volumen del globo cuya masa incluye el gas en su interior. Es decir, no conoce. Ya. Qué chévere. Ya, bloque tan. En reposo sumergido, ¿no? Ya está. Hagamos el DCL del bloque. Este, el bloque está así, ¿no? Tenemos la fuerza elástica acá, el peso y qué más, ¿no? El globo que tira hacia arriba. Ya tenemos eso. Y el empuje, ¿no? El empuje del cuerpo. Bien, ¿no? Tenemos eso, ¿no? Densidad del bloque, claro, ¿no? Claro, ¿no? Justamente. Ujú. Bueno, primero, ya el triángulo con una punta. Bueno, es un símbolo, ¿no? Para indicar justamente, ¿no? Este, si no me equivoco, significaba que indica que el agua estaba en equilibrio, pues, si no me equivoco, o que la gravedad apunta hacia abajo, no me acuerdo, uno de esos significados tenía. Pero no te preocupes, ¿no? Simplemente haces un análisis como siempre lo haces, no hay problema, ¿no? Este, un significado importante que modifique, ¿no? A tu ejercicio como tal, no. Pero sería interesante, ¿no? Lo voy a investigar a ver y te doy una respuesta, ¿no? Pero no, en principio no, para tus cálculos no va a haber problema, ¿no? Ya, ajá. Ya, tienes un bloque de 4 kilogramos, ¿no? Ya, tienes el bloque 4 kilogramos. 4 kilogramos o 40 newtons, ¿no? Ya está. Se va acá. Acá.
aparte el resorte ese se estira 0.1, entonces bien, 100% 0.1 va a ser 10 newton. Además, ¿qué tenemos? El volumen del globo. Dice. Ya, tienes eso, el empuje. ¿Qué más? Nos da, mira, la densidad del bloque, ¿no? Recordemos, que la masa es igual a que es igual a la densidad por volumen. Si nos dan que es de 4 kilogramos, la densidad de 2 por 10 a la 3, 10 al cubo, y el volumen lo queremos conocer, entonces el volumen se despeja. Va a ser 2 por 10 a la menos 3, ¿no? Conforme. Obviamente metros al cubo. Ese es el volumen. Ahora el empuje, ¿qué es igual? El empuje sería justamente el volumen por el volumen, ¿no? Claro, justamente el volumen. Claro, por Arquímedes. Volumen por la densidad del agua, por la gravedad. ¿No? Se va. ¿Y el empuje de cuánto sería? De 20, ¿no? 20 newtons. Entonces que es el empuje sería de 20 newtons. Entonces fácilmente se puede obtener esto, ¿no? Esta fuerza, ¿a qué sería igual? A ver, va a ser 50 que va hacia abajo, 20. Sería 30, ¿no? 30 newtons, ¿no? Sí, ¿no? ¿Me confirmas? Sí, ¿no? Mm. Muy bien. Pero recordemos que esto está dentro de un gas, ¿no? Recordemos eso. Recordemos que eso está dentro de un gas. Ay, perdón, esto no. Y tienes acá el globo, ¿no? Tienes acá el globo que va hacia arriba. Este es el empuje, ¿no? Y tiene acá un peso. A ver, ¿cómo es? ¿No? Esa fuerza, ¿no? Justamente. Esa fuerza es la que conecta el cable con el otro, ¿no? Con el globo, ¿ah? Esa fuerza es de 30. Dice. Entonces tenemos acá la fuerza, tenemos esta cosa, el empuje, y tenemos el peso, ¿no? Entonces acá tenemos esto, la fuerza. La fuerza, ¿no? Que hemos calculado. El peso de 16 newtons, ¿no? Y justamente el empuje, que no lo conocemos. El empuje, ¿no? Muy bien. Este empuje 2, ¿no? Que es, o bueno, del globo le voy a llamar, ¿no? Empuje del globo. Del globo. Además, el empuje del globo, ¿qué es? A ver, el empuje similar, ¿no? El empuje del globo es igual a ¿qué? El empuje del globo es igual al volumen, que es lo que nos piden. ¿Por qué? Por la densidad del líquido, ¿no? O del fluido, perdón, que es 1.3 por la gravedad. Es igual a 13 veces el volumen, en un número, ya. Entonces tenemos eso. Entonces tenemos que este eje, que es igual a 13 veces el volumen, es igual a ¿qué? A la fuerza, que es 30 newtons, más el peso, que es de 16. Ujú. Entonces tendremos eso. Es decir, 46. Entonces, ¿el volumen de cuánto sería? A ver. El volumen, uy, no, falta.
A ver, 43. Uy, no sale exacto. Verán, algo me he equivocado, ¿verdad? Este bloque de 4, 40, 10. Claro, ¿no? Masa, densidad por volumen. La masa al volumen, 10 al cubo, ya, volumen. 2 por 10 a la menos. El empuje es eso, ¿no? 2 por 10 a la menos 3 por la densidad del líquido, que es 1000 por la gravedad. Ah, el empuje es 20. 30, 50. 50, 50. Claro, esa fuerza es 30. Claro, es 16 porque, claro, consideramos la gravedad de 10. Y el empuje, ¿no? Que el empuje es eso, ¿no? El empuje del globo es este volumen por la densidad del aire, por la gravedad, que es 13. Bien, ¿no? Bueno, ¿no? El proceso sí es correcto. Seguramente en algún valor se me ha pasado, pero bueno, no me sale exacto, ¿no? Me sale 3.538. Seguramente en algún valor me he equivocado, probablemente, probablemente. Tal vez no considero la de Dios. Bueno, no, pero alguna duda, chicos, se me ha pasado el valor seguramente por en algún punto. ¿Tienen alguna duda? Háganmela llegar. Bueno, no. Creo que los ejercicios cubiertos han sido suficientes. ¿O quieren que se realice algún ejercicio de los que ven acá? A ver, miren, ¿no? Les podría resolver uno más en todo caso. Si no, en todo caso, si no hay problema, bueno, no, acá concluiría la clase. Bueno, chicos, en víspera de que parece que no, todo ha quedado entendido, entonces, procederé a culminar la clase. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias y nos veremos en la siguiente clase. Cualquier comunicación pueden hacerla a través de los grupos de WhatsApp establecidos, sin ningún problema. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.